¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿Cómo estás? ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Fenomenal. Pues nada, agradecido de que podamos tenerte en nuestro programa y estoy seguro de que nos va a quedar una media horita extraordinaria. Eso espero que os interese. Fenomenal. Quiero empezar, Mónica, para contextualizar lo que va a venir a continuación. Quiero primero que expliques un poco quién es Mónica y cuál es tu día a día. Pues mira, yo soy una psicóloga que trabaja en cuidados paliativos. Actualmente trabajo en una unidad de cuidados paliativos de agudos, que se llama porque está dentro de un hospital y lo que vamos a atender es pues, situaciones de enfermedad avanzada en la que ha habido alguna complicación que es más urgente, algo más agudo, ¿no? Pero siempre he trabajado, llevo 16 años dedicándome a los paliativos y siempre he trabajado en atención domiciliaria. Siempre he visto al paciente en domicilio. Pero ahora hace 2 años y medio, pues mi día a día es dentro de un hospital atendiendo a aquellos pacientes que tienen enfermedades avanzadas y están, pues bueno, en situaciones un poco complicadas, la verdad. Digamos, Mónica, que acompaña a las personas en sus últimos días de vida, ¿no? Sí, acompañamos, yo voy en el hospital, trabajo junto a la médico y a la enfermera y lo que hacemos es atender al paciente entendiendo como un global, todo, físico y emocionalmente, no se puede separar. Me parece súper duro. Pero bueno, sí es cierto que el objetivo de este capítulo es quedarnos con la parte buena. Es decir, ¿qué podemos sacar de provecho de toda esa gente que se va? Y me impactó cuando te escuché en una entrevista el hecho de ver tanta muerte de cerca y aún así seguir con la misma actitud con la que siguen, ¿no? Porque no creo que se afronte de la misma manera un trabajo como el tuyo, un trabajo en el que vayas y en el sitio donde vayas haya alegría. Claro. Es verdad que el impacto emocional es muy fuerte, ¿no? Porque tú, lógicamente, estás viendo situaciones de sufrimiento. Nosotros tenemos unas neuronas, se llaman neuronas espejo, que nosotros a nivel neuronal lo que hacemos es reflejar aquella emoción que estamos viendo. Es una cuestión para adaptarnos a la sociedad, ¿no? Es decir, yo reflejo la emoción que veo. Entonces, tiene un fuerte impacto emocional y además hay algo en mí que se remueve cada vez que yo veo sufrimiento. Pero es verdad, como dices, que hay un aprendizaje, ¿no? Hay algo positivo, si no sería imposible dedicarnos a acompañar al final de la vida. Entonces, hay algo positivo y hay algo bueno, y es que sacas aprendizajes. Hay cosas que empiezas a valorar de otra forma, ¿no? Valoras diferente. ¿Y qué es, Mónica, lo que más valora la gente antes de morir? Las cosas sencillas, lo pequeño, lo normal, poder estar con los tuyos, poder caminar, poder ir a trabajar, poder salir a la calle, lo más sencillo, lo que nos parece lo normal, ¿no? Lo habitual. Yo una de las veces, ¿no? Lo he contado ya en algún podcast, alguna entrevista que me han hecho, es una chica que me dijo, me encantaría poder ir a trabajar mañana. ¿No? Y yo decía, madre mía, y yo esta mañana me he levantado quejándome como todo el mundo de, ay, tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, son esas cosas, esas pequeñas enseñanzas, ¿no? Es decir, es que vivir es lo importante, en las pequeñas cositas, no hace falta hacer grandes cosas. Claro, es que es totalmente contrapuesto a lo que se nos vende, que tiene que ser o nuestro objetivo o nuestro éxito, ¿no? Porque al final, Sí, fíjate, lo que tú dices son cosas sencillas, pero hoy en día cualquiera que le pregunte no valora absolutamente nada de lo que tú estás diciendo. nada. Nada. Si hay alguien que ha padecido en algún momento alguna enfermedad que se ha mantenido, ahora con el COVID, con los COVID persistentes, se está viendo un poco más, encontrarse mal muchos días, cuando de repente un día te encuentras bien, dices, madre mía, qué valor tiene encontrarse bien y no nos damos cuenta. Entonces, es verdad que son las pequeñas cosas, pero es verdad lo que tú dices, se nos vende como que la felicidad está en hacer grandes cosas, en tener mucho éxito, mucho dinero, muchos amigos. No, a lo mejor ni siquiera es, ¿no? Basta con un amigo o con alguien que esté a tu lado. Pero es verdad que lo que te enseñan es eso, el poder de lo pequeño, ¿no? El significado y el sentido que tienen las cosas pequeñitas. ¿Y de qué se suelen acordar? Es decir, de todas las cosas que tenemos en nuestra vida. Porque claro, cuando ves a tanta gente morir, al final puede haber alguien que diga una cosa, otra, o puede haber otra persona que diga otra, pero siempre hay entiendo que habrá un denominador común. O sea, ¿de qué se suele Sí. acordar? ¿De qué? ¿De quién? A ver, hay, por norma, claro, lo que tú dices, cada persona tiene su vivencia, su historia, su vida, su biografía y se va a acordar de algo diferente. Pero el denominador común
y es verdad que se repite, es aquellas cosas que no hice, aquellas que dejé de hacer. Porque es verdad que se marcan, se quedan como más grabadas, sobre todo porque las idealizamos, ¿no? Tendemos a idealizar aquella decisión que no tuve, aquella persona a la que no me declaré, aquel trabajo que no cogí. Tendemos a idealizar cuando a lo mejor si lo hubiéramos hecho, pues ya esto hubiera pasado como una vivencia más y llegaría al final de nuestra vida y ni nos acordaríamos. Entonces, el denominador común es aquello que no hice, aquello que no me atreví. ¿Mm? Y muchas veces pues tiene que ver pues eso, con lo que se espera de nosotros, con lo que la sociedad espera, ¿no? Entonces es verdad que a veces pues es difícil, ¿no? Pero el denominador común es aquello que no hice. Claro, es que yo pensando un poco en lo que dices, el objetivo de este podcast, una de las cosas que al final yo pensé cuando te escuché, es que si al final de la vida, estás como con esa sensación, ¿qué es lo que nos hace no tener esa sensación ahora mismo para aprovechar las cosas que cuando vas a morir piensas que debería haber aprovechado? O sea, ¿cuál es la sensación que podemos tener cualquiera de nosotros para aprovechar esa sensación que tenemos al final de la vida de tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro? Esa sensación de atreverse, ¿cómo podemos trabajar para tenerla ahora y no tener después esa sensación? Porque el problema es que ahora creemos que siempre vamos a tener tiempo. No tenemos conciencia de muerte, no tenemos conciencia de que mañana podemos no estar. Entonces, no hacemos las cosas ahora pensando que a lo mejor habrá otro momento mejor, que ahora no es el ideal, que habrá otra oportunidad, ¿no? Entonces, esa falta de conciencia de que esto se puede acabar en cualquier momento, no solo porque te puedas morir, sino porque, bueno, puedes tener alguna enfermedad que te limite en tu autonomía o tu capacidad de moverte, de viajar, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos esa sensación porque creemos que tenemos tiempo. Al final de la vida, como sabes que esto ya se está acabando, ¿no? El juego se acaba. Entonces es cuando empiezas a decir, madre mía, todo lo que no hice y de lo que ahora me arrepiento no haber hecho. Esa es la diferencia, que ahora creemos que todavía tenemos tiempo. Y seguramente lo tengamos, pero no lo sabemos tampoco. Entonces, si vamos postergando cosas, ¿no? Vamos dejando para después, para cuando me jubile, lo típico, ¿no? Para cuando me jubile, para cuando sea padre, para cuando cosas que vamos dejando para después y el después a veces nunca llega. Entonces se quedan ahí. Claro, al final yo te estoy escuchando y sí es cierto que como no tienes presente esa sensación, muchas cosas no las hacemos, ¿no? O sea, ¿qué recomiendas, qué no recomiendas tener en cuenta para poder aprovechar esas cosas de las que después te arrepentirás no haber hecho y poder Claro, mira, traccionar ahora? tener conciencia de muerte, que sería, ¿no? Tener conciencia de que esto se puede acabar mañana, psicológicamente no es. Además, eso es lo que nos pasa a los que trabajamos en paliativos. Tenemos conciencia de muerte de manera constante y eso psicológicamente nosotros no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para pensar que vamos a ser eternos, ¿vale? Y eso es porque nuestra cabeza necesita vivir así. Entonces, decir, oye, pues todos los días cuando te levantes piensa que quizá es tu último día para aprovecharlo. No, así no podemos vivir, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A aprovechar el momento presente, a ser conscientes y a estar aquí. Y eso es lo que te hace poder disfrutarlo y poder tomar decisiones en el ahora. No en el mañana, en lo que pasará, en lo que conseguiré, ¿no? Sino en el ahora. No hace falta tener esa presencia, esa conciencia de muerte, porque eso es lo que te digo. No estamos diseñados para vivir con esa pena, ¿no? Porque al final es, madre mía, tendríamos una sensación todo el rato de estar haciendo cosas, pero como de despedida, como de cierre, ¿no? Entonces no es eso, es simplemente ser conscientes de que el aquí y el ahora es lo que vale. Y disfrutar este momento, aprovecharlo y tomar esa decisión, pero ahora. Ahora porque, pues bueno, pues que esto es lo que tengo, es que no sé lo que voy a tener, ¿no? Entonces, ser conscientes de que ahora es el momento de hacer cosas. Claro, yo, Mónica, siguiendo la regla de que nos solemos arrepentir de aquello que no hacemos, entiendo que el hacer de más nunca nos va a pesar, ¿no? A ver, yo en otras ocasiones que me han hecho esta pregunta, yo siempre digo que al final, si yo hago de más pero me equivoco o me sale mal, ¿no? Yo al final tengo un aprendizaje. Algo bueno he sacado, he aprendido algo. Es verdad que podemos tomar decisiones muy malas en nuestra vida y decir, madre mía, pero es que la sensación al contrario de tendría que haber hecho y no hice, yo no hablo por... no, ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando un podcast es muy largo y se sacan pequeños trocitos, se descontextualiza un poco, ¿no? Y mucha gente me dice, pero ¿tú cómo lo sabes? Yo no me lo invento. Yo llevo 16 años viendo a personas al final de su vida y me doy cuenta, pues lo que tú decías, hay un denominador común. ¿Qué no hice? Sí que puede haber alguien que se arrepienta de algo que hizo, pero es que son los menos.
Entonces, no es algo que yo diga, que a mí me parece, ¿no? Es que es el denominador común que no hice. Entonces, pues bueno, el intentar, bueno, no, o sea, lo que tú dices, hacer de más. Sí, pues quizás sí, atrevernos, siempre con cabeza, ¿no? Decir, bueno, hay que hacer las cosas con un poco de lógica, con un poco de lógica. Sí, Pero sí. efectivamente. Sí, te iba a decir que no hacer por hacer, no acciones masivas Eso. sin control, pero al final algo meditado que no lo haces por miedo a, por qué dirán, por no sé qué, por impacto social, no es una persona, sino son muchas las que al final reconocen que deberían Claro. haberlo hecho, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de decisiones trascendentes. Es decir, la gente no se arrepiente de aquel día quise comprar un melón y no lo compré. No. Estamos hablando de decisiones trascendentes importantes que crees que pueden cambiar tu vida. Y eso se queda para después cuando no lo hacemos. ¿Vale? El día a día vamos a tener que tomar decisiones y no hacer muchas cosas, ¿no? Las ponemos en una balanza, si vemos que lógicamente no va a salir bien, pues no las vamos a hacer. Son aquellas decisiones trascendentes en las que tenemos muchas dudas y lo que nos hace no hacerlo es el miedo o el que dirán, pero no que yo no quiera hacerlo, sino que hay algo que me condiciona o que alguien me diga no lo hagas. Eso es todo lo que se nos va a quedar grabado. Cuando yo he sopesado y he decidido no hacerlo, ya está, eso no se me va a quedar. Es cuando no lo hago, pues lo que tú dices, por miedo, por el que dirán, por la sociedad, todo eso es lo que sí se queda ahí súper marcado hasta el final. Y Mónica, ¿qué de importante es el dinero para toda esta gente? Nada, a ver, nada. La gente que tiene situaciones económicas muy complicadas, sí. Cuando tú sabes que vas a dejar a tu familia en una situación económica porque tú eras el sustentador principal y el sueldo que entraba en tu casa era el tuyo, hombre, eso va a ser importante, ¿no? Pero realmente, a no ser que haya una situación económica complicada, del dinero se habla poco. No es algo, es que como es algo que no te vas a llevar, ¿no? Pues aquí se queda. O las propiedades, o las casas, o los coches. La gente, por ejemplo, si dice, ¿no? Yo tengo muchos pacientes decir, no puedo conducir y me encantaba conducir. Eso sí, aquello que no puedo hacer, pero el coche en sí, aquí se queda, ¿no? Eso no tiene valor en el momento en el que te vas. Claro, fíjate, lo preguntaba porque está tan presente, tan valorado en vida, que parece paradójico que al final de esa vida hay gente que ni se acuerde. Es que tenemos la sensación, yo te decía, si al final de la vida a ti lo que le da sentido son las cosas pequeñitas, poder ir a trabajar, poder salir, poder caminar, que te dé el aire, poder bañarte en la playa, ¿no? O en una piscina. Si eso, eso, mucho dinero no necesito para poder hacer eso, porque al final lo que me importa, o sea, lo que quiero es vivir, pero lo básico. Cuando se acerca al final de la vida es que el problema es que nosotros creemos que vamos a llegar al final, es decir, tal como estoy hoy, me voy a poner como un poco pachucho, pero voy a fallecer. No, es que la gran mayoría de pacientes que nosotros atendemos, que son los oncológicos, es decir, con una enfermedad, con un cáncer, se van a ir deteriorando, 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 hasta no ser capaz apenas ni de comer, ¿no? Entonces, claro, vas a ir perdiendo todas aquellas cosas que eras capaz de hacer, toda tu autonomía, todo, todo. Entonces, claro, le vas dando valor a lo pequeño, ¿no? A lo que te decía, salir a la playa, a que me dé el sol. Claro. Y luego, por otro lado, ¿qué importancia le dan a las relaciones? O sea, ¿qué importancia le dan a las relaciones en referencia a todo lo físico? Es decir, a todas las propiedades, coche, casa, ropa, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué importancia le dan a las relaciones con las personas y a las relaciones con lo Comparado físico, comparado con la a relación que le damos a lo físico? mucho, mucho más importante la relación personal, está claro. Sobre todo el sentirse acompañado. Una de las cosas que más se han estudiado al final de la vida es la soledad, porque es uno de los, es algo, yo hoy, por ejemplo, he visto un paciente que estaba tan solo que pierde sentido tu vida. Es que no tienes, si no puedes interactuar, ¿qué hago aquí? Estoy enfermo, me encuentro medianamente mal, o sea, bien no me encuentro, entonces, ¿qué hago aquí? Las relaciones son básicas. El paciente que se encuentra solo suele tener mucha más desesperanza, pierde el sentido de la vida, muchísima más tristeza y es el paciente que puede, pues eso, puede tener deseos de incluso adelantar su muerte, ¿no? Porque no, ¿para qué estoy aquí, no? Si no puedo estar con los míos. Sin embargo, hoy me encontraba un señor que hablaba de su nieta de 2 años que se emocionaba porque lo único que piensa es en salir del hospital para estar con su nieta. Era todo para él.
ahora mismo, ¿no? Entonces, son muy importantes. El que tiene eso, relaciones, familia, quiere estar con los suyos. Si se encuentra medianamente bien, quiere estar con los suyos. Claro, a donde quería ir con esto, Mónica, era que muchas veces queremos hacer cosas, queremos comprar cosas, queremos viajar a no sé dónde, sin darnos cuenta de que lo importante es estar relacionándote o construir relaciones sanas con la gente de tu entorno. Y a veces Sí, no tenemos tan consciente esto. Es decir, me estoy yendo a sitios, estoy ahorrando para qué, me estoy quitando de no salir por ahorrar y comprarme X. Cuando al final de la vida lo que valoras es ese momento de estar con tu gente. sí. Tú piensas que al final de tu vida, tú imagínate, hombre, viajar es algo que te va a enriquecer, que siempre te vas a llevar, ¿no? Es algo, no es como una casa que se queda aquí. Yo siempre digo que viajar es algo que te va a aportar a la vida. Pero si tú no has viajado, pero cuando estés al final de tu vida, vienen tus amigos a visitarte al hospital, a despedirse de ti, a decirte que te van a echar de menos. Eso tiene muchísimo más valor que hayas estado en Nueva York 8 veces. Que sí, que tendrá mucho enriquecimiento, pero lógicamente en ese momento final, el hecho de que tus amigos, tu familia, por supuesto, pero que además tus amigos vengan, no lo que dices, cuidar las relaciones, ¿no? No quitarme a lo mejor de relacionarme para conseguir otras cosas que luego no es que voy a ahorrar para un coche que al final, bueno, sí, te pasearás, estará bonito, pero Claro, ¿no? llama la atención porque aunque nosotros no lo tengamos muy en cuenta dentro de nuestra sociedad y en cualquier conversación, son cosas que aparentemente son importantes en nuestra vida y como que estamos peleando día a día por conseguirlas y al final nos damos cuenta que al final de la vida la mayoría de gente no lo valora. Yo creo que, que de lo que no somos conscientes es de cuánto nos venden, qué necesitamos, ¿no? Cuánto nos empujan a tener, a compararnos con el de al lado. Y al final, llega al final de tu vida y dices, pues daba igual. ¿No? Está claro que todos buscamos calidad de vida. Pues si puedo vivir en un sitio, en un barrio mejor, todos vamos a buscar y eso va a aportarte, ¿no? Pues eso, calidad de vida, una vida más cómoda quizá, el poder estudiar, seguir adelante. No, vive la vida, no estudies que para qué. No, pues tu vida también tienes que ir planificando. Pero bueno, sí que es verdad que mm, al final, ¿no? Lo importante, Yo creo que todo va, Mónica, como a desear menos, ¿no? No sé si todos los caminos se confluyen ahí a desear menos. a valorar lo importante, ¿no? A no desear cosas que nos han vendido y que realmente luego al final resulta que no te aportan felicidad. Porque es lo típico de estoy ahorrando, ahorrando, ahorrando hasta comprarme tal cosa y cuando me la he comprado, pues ya la tengo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces, tenemos que darnos cuenta de cuántas necesidades son nuestras, cuánto valor tiene eso y, bueno, cuánto me aporta en mi día a día. Es súper interesante lo que tú estás diciendo porque cuántas de las necesidades o cuántos de los deseos que yo persigo son importantes para mí o me han hecho creer que realmente son importantes para mí. Eso es. Por eso, aquí, cómo te afecta el entorno, cómo nos afecta la sociedad, a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, va a influir mucho al final de la vida. ¿Por qué? Porque has estado tomando decisiones no basadas realmente en tus deseos o en lo que necesitabas, sino en todo lo que te han hecho creer que debías ser, que debías necesitar y que debías tener. Llega al final y dices, madre mía, de lo que yo quería hacer. Oye, pues quería estudiar Bellas Artes y resulta que me metí en Derecho porque me dijeron, porque ¿no? Todas esas decisiones muy influenciados por nuestro entorno hacen que al final, tanto por tener como por no hacer, ¿no? Hacer o no hacer, o tener o no tener, hacen que al final uno diga, madre mía, he estado viviendo una vida que no era lo que yo quería. Y por desgracia, cuando llegamos al final, nos vamos a acordar de eso. Hay gente que ha vivido vidas muy plenas no, ya no tanto por plena, sino una vida muy acorde con lo que ellos además creían, ¿no? Y entonces llegan al final de su vida tranquilos y no se están arrepintiendo de nada que no hicieron, ¿no? Yo pienso señoras que se han dedicado, ¿no? Al cuidado de sus familias, de sus hijos, de la suegra, de la madre, y llega al final de su vida y están tranquilas. Eso es lo que ellas consideran que tenían que hacer, está acorde con sus propios deseos y están tranquilos. El problema es cuando no casa y tomas decisiones empujados por otros o por el qué dirán o por la sociedad. Ahí es donde eso va a generar problema. Hay gente que no, que ya está, pues está tranquila y llega a su final tranquilo. ¿Y qué suele hacer esta gente que no hace la otra gente, que se arrepiente de haber vivido la vida de otro?
¿Qué hacen los que no se arrepienten? Efectivamente, los que han vivido una vida acorde a sus valores, a sus deseos y a lo que creían que realmente Viven, querían. viven acorde, pero eso a veces quiere decir enfrentarse a tu familia, enfrentarse a la sociedad, ser el bicho raro, ¿no? Porque estás haciendo cosas que no casan con lo que los demás creen que deberías hacer, ¿no? Entonces, todo eso, pues bueno, pero vives acorde contigo y llegas al final habiendo hecho lo que querías, aunque te hayas equivocado, pero era lo que tú querías hacer, ¿no? Efectivamente, porque Entonces, muchas veces queremos eso que tú dices sin pagar el peaje de afrontar ese claro, miedo, de decir realmente lo que piensas a pesar de que el impacto social va a ser negativo, etcétera, etcétera. exacto, exacto. Ese es el problema, tiene un peaje, tiene un precio. Por norma, es lo que te decía, luego hay gente que no, que vive acorde con lo que cree y resulta que su entorno, la cultura en la que vive, pues bueno, pues ya está, llegas tranquilo al final. ¿Cuál es la diferencia? Cuando no casa con lo que yo quiero y me tengo que rebelar contra eso, porque eso es lo que va a hacer que llegue al final tranquilo o no. Y Mónica, algo que se me está viniendo a la cabeza, la gente que ha consumido más redes sociales suele tener más arrepentimiento porque cree que necesitaba más o porque ha estado más influenciado por lo que ha visto. ¿Esto tiene algún impacto sobre eso? A día de hoy no hay suficiente información, ¿no? sobre cuánta infelicidad te ha creado ver la felicidad de otros en redes sociales. Eso ahora mismo se podría valorar en niveles de ansiedad y depresión de aquellas personas pues, que tienen mucho consumo pues eso, en redes sociales. Al final de la vida, pues esto lo veremos a largo plazo y creo que va a ser algo muy interesante. ¿Cuánta infelicidad te ha creado pensar que otros eran muy felices y tú no? ¿No? Entonces, al final de la vida dirá, Jolín, es que yo al final no conseguí nunca subirme en el yate, ¿no? Bueno, pues es que la gran mayoría no ha conseguido subirse en el yate, pero solo estás viendo a los de Instagram que se suben en el yate, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso lo veremos a largo plazo. Ahora mismo todavía es pronto para poder ver esos efectos. Y te lo pregunto porque esta pregunta también se la hice a otra psicóloga que entrevisté y me dijo una respuesta muy parecida a la tuya, que no había datos que lo contrastasen, pero que creía fehacientemente que va a tener un impacto fatal. Va a tener un Sí, impacto sí, fatal. va a tener un impacto malo seguro. Porque es imagínate si cuando no existían llegábamos al final de la vida pensando en todo aquello que debería haber hecho y no hice, tú imagínate cuando encima te están vendiendo, que es lo que decimos, es que el problema es todo aquello que te están vendiendo como importante, porque subirte en el yate, ya te digo yo, que cuando llegues al final de tu vida... Dudo mucho que vaya a ser lo más importante. Pero si te han estado vendiendo durante 50 años de tu vida que has tenido acceso a redes, que subirse en el yate y ser popular era lo más importante y tú no lo has conseguido, pues lógicamente va a tener impacto. Si era viendo a lo mejor en tu pueblo lo que había conseguido otro, pues imagínate viendo en redes a esa gente que parece que todo es tan sencillo y tan accesible, ¿no? Ahí está. Y Mónica, ¿qué opinión tienen del miedo? Del miedo que tuvieron en su día, del miedo en general, de no afrontar algo que... Que tenían que haberse enfrentado. Piensan en el final de tu vida, cuando ya no tienes nada que perder, el miedo no tiene sentido. Entonces, en ese momento dices, madre mía, el miedo, qué tontería. ¿Por qué no lo hice? Si me voy a morir igual, si todo esto se va a acabar, ¿no? Si el miedo pasa, es como diciendo, madre, en ese momento ellos lo que dicen es, ¿por qué no lo hice? ¿Qué era lo que me daba tanto miedo, ¿no? Es lo que se plantean. Porque al final de tu vida ya es que pocas cosas te van a dar miedo. Sí, Morirte, eso sí, pero al final no crean montañas de grano de arena, ¿no? Lo ven como es. O no. sea, porque al final muchas veces lo Claro, que hacemos es crear una montaña de algo que no tiene trascendencia. sí, al final ves que nada era tan importante tampoco, ¿no? Es verdad que sí que vamos a encontrar arrepentimiento. Me arrepiento de aquello que no hice, pero yo creo que al final dices, bueno, ya está. ¿Qué hago? ¿Me voy a seguir torturando por aquello que no hice? Es decir, el aprendizaje que yo, después de 16 años viendo a personas al final de la vida, saco es, haz aquello que quieres hacer, no te dejes vender la moto, no te dejes influenciar, sé acorde a tus valores y a lo que tú crees y a lo que tú piensas y tira para adelante, ¿no? Pero al final de tu vida, no, lo que dice es, bueno, pues ya está, pues llegué hasta aquí, lo hice lo mejor que pude y tampoco me voy a estar castigando. Es verdad que te vas a ir más o menos tranquilo, pero bueno, depende de cómo de importante sea ese tren que dejaste pasar. ¿Es cierto eso que dicen que el que cree en algo se va más tranquilo? Sí.
Hay muchos estudios que lo demuestran. Mm. Los pacientes que tienen creencias religiosas más fuertes se van más tranquilos. Pero yo creo que es normal, ¿no? Porque no es lo mismo pensar en la religión católica, por ejemplo, que yo voy a morir y es verdad que dejo aquí a seres queridos, pero me voy a encontrar con otros, a los que además tengo muchas ganas de ver porque eran importantes en mi vida, por ejemplo, ¿no? A pensar que esto se acaba y se acaba y estos van a seguir aquí su vida y yo me voy, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo. Hay religiones que creen en la reencarnación, en que voy a tener otra vida, otra oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Entonces, todo eso, pues puede, bueno, puede no, está demostrado científicamente que el paciente que cree, eh, que tiene fe en lo que sea, es verdad que se va mucho más tranquilo que el que no. Pues sí, al final porque tiene certeza sobre algo, ¿no? Sí, tienes esperanza, Efectivamente. que es lo que Oh, no tienes cuando se acaba la vida. Ya, ya no te queda esperanza, entonces tienes una. así es. Pues Mónica, cerramos esta primera sección. Creo que nos ha quedado sobre todo la conclusión que has dicho de afrontar lo que al principio parece algo muy grande, pero que luego cuando te introduces ves que no es tan grande. Esa, Ujú. esa pared que al final tienes que sortear para llegar a donde quieres. Y Sí. ese precio que tú decías que hay que pagar, ¿no? Solemos hacer tres preguntas en la sección papel y boli, que la verdad es que está Mm. gustando bastante. Y la primera es, en uno de tus peores momentos, ¿qué fue lo que más te ayudó? En uno de mis peores momentos, lo que más me ayudó fue tener a mi familia, saber que no estaba sola, saber que no estaba sola. Y uno de los peores momentos de mi vida fue cuando mi padre, en alguna entrevista lo he explicado, mi padre tuvo un accidente, tenía una tetraplegia, y ese fue uno de los peores momentos de mi vida. Y, y es eso, saber que no estaba sola. Estaban mis hermanas, saber que no estaba sola, que tenía mis amigas, no estar sola, eso fue lo que más me ayudó. Qué bueno. Sí, porque al final somos seres sociales y nos gusta pertenecer a un grupo y sentirnos queridos, ¿no? Sí. Sentir que hay alguien que te va a escuchar, aunque esté, aunque no sepa ni qué decirte, ¿no? Pero que va a estar y que te va a escuchar y como mínimo saber que puedes llamar a alguien o no sé, algo, ¿no? Que no estás solo, que no estás solo. Qué bueno. Y Mónica, ¿qué le recomendarías a tu yo de hace 20 años? Sigue. Sigue. El mundo creerá que es una locura, que te vas a dedicar a algo que, vamos, pero sigue, porque habrá un día en que tu profesión sea reconocida, habrá un día en que tu especialidad sea una especialidad reconocida, que tenga valor lo que estás haciendo. Sigue, porque si eso te gusta es lo que tienes que hacer. Al final sigue y no desistas, ¿no? Hay una frase que dice No que desistas. quiero saber qué pasará si no desisto. Pues bueno, al Es eso, es final, que piensa, tú piensas, ya hacer psicología, ahora dentro de lo que cabe, yo creo que los psicólogos estamos un poco, pero hace 20 años que yo estaba haciendo psicología, es verdad que, bueno, y si además ibas a hacer psico-oncología, que nadie sabía ni de qué hablabas ni qué eras, era como en plan, ¿seguro? ¿Seguro que te vas a meter ahí? Además, yo trabajaba en banca, yo tenía un puesto fijo en banca. Tú imagínate el día que yo le dije a mi madre, no es que lo dejo porque tengo que hacer unas prácticas sobre psico-oncología que llevo 2 años estudiando, mi madre le iba a dar algo. Entonces sigue, aunque los demás crean que es una locura, yo podía haber seguido en el banco, hacía 8 años que era fija, podía haber seguido ahí. Sin embargo, pues sigue. Por eso te digo, yo lo que me diría es sigue, no te preocupes, claro, es que inténtalo. en tu caso va muy a colación de lo que hemos hablado antes. Lo fácil hubiese sido seguir en el banco para ti, ¿no? Sí, sí, de hecho, mi hermana, por ejemplo, ¿no? La siguiente, pues lleva veintitantos años en un banco. Sí, sí, hubiera sido muy fácil. Yo tenía mi puesto de trabajo, tenía mi vida solucionada, por decirlo de alguna manera. Yo tenía mi vida solucionada. Pasa que yo, ya estudiando la carrera, sabía que quería hacer psico-oncología. Entonces, yo trabajaba en el banco y estudiaba la especialidad. El problema fue que cuando quise hacer las prácticas no podía compaginarlo. No lo pude hacer a la vez. Entonces, tuve que dejar de trabajar en el banco. Ya Entonces, ves. a mi madre le iba a dar un parraque. Pero bueno, a ver, al final me ha parecido interesante ponerte de ejemplo porque perseguiste lo que te gustaba o lo que tú sentías que tenías que hacer a pesar de lo que tu entorno, porque para tu entorno Sí, sería, lo ideal sería que siguiera en el banco y bien claro. colocada, como dicen en mi pueblo, ¿no? Sí, 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 claro. Y bien vista, ¿no?
¿no? Además, había trabajado durante mucho tiempo en mi propio barrio. Entonces, claro, estabas ahí en el banco. Además, yo estaba desde súper joven, desde que tenía 19 o 20 años. Entonces, claro, bueno, pues sí, es atrévete a hacer algo, pero en lo que crees. En lo que crees, pero es verdad que yo me tiré a una piscina que no estaba muy llena en aquel momento. Hoy en día sería otra historia. Pero es Claro. verdad que bueno, pues gracias a, no sé, a la decisión, a Dios, a lo que quieras, es verdad que yo acerté en mi decisión, ¿no? Y hoy pues me puedo dedicar a lo que me gusta. Y también es verdad que estoy en un momento, después de 16 años dedicándome a esto, de muchísima formación, estoy en un momento de muchísimo reconocimiento a nivel laboral. Y eso también ahora es como respirar y decir por fin, ¿no? Era el momento de que también se pudiera reconocer el esfuerzo que llevo haciendo durante muchos años en formarme, en prepararme, todo, ¿no? Bueno, pues Qué bueno, sí, qué bueno estoy. escucharte porque es uno de los mantras de este programa, ¿no? El pelear por aquello que quieras y que sientes que es lo tuyo, a pesar de que tengas todo en contra. Y me gusta mucho tu Y ejemplo. sí, hay momentos en los que dices, madre mía, yo recuerdo terminando de hacer lo que te digo, las prácticas, ¿no? Esas prácticas, yo tenía una hipoteca, había tenido, me habían arreglado al salir del banco para que pudiera tener un paro, se me acababa el paro, bueno, en fin, hubo un momento que dije, Dios mío, ¿qué has hecho? Has dejado un trabajo fijo en un banco, ¿qué has hecho? ¿No? Y era el último mes que tenía ya el paro Sí, y bueno, coincidió un poco en el tiempo y conseguí mi plaza en la que trabajo hoy desde hace 16 años. Y entonces, no, pero hay momentos en los que dices, madre mía, la he cagado, ¿no? sí, 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 sí. Pero por eso te digo, yo me diría a mí misma, sigue, 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 Qué sigue bueno. intentando. Y Mónica, para terminar, dos hábitos que te funcionen en tu día a día. Mira, yo ya lo he explicado en alguna ocasión, yo no soy de meditar en parado, porque soy una persona nerviosa y a mí no me funciona, entonces yo lo que hago es correr y hago lo que se llama meditación en movimiento. Para mí a día de hoy es básico. Yo me levanto a las 6 de la mañana, 3 días por semana para poder salir a correr. Hoy me levanto a las 6 y mi marido me decía, qué fuerza de voluntad. Pero para mí es que sin eso yo no puedo tirar. Es que para mí, vamos, es imprescindible poder correr. Para mí, hacer deporte en general, yo creo Ujú. que es uno de los hábitos más importantes, que tiene que ver eso con un cuidado, ¿no? A nivel físico, quizá que revierte en un cuidado a nivel emocional. Y por otro lado, uno de los hábitos que yo creo que no podré soltar nunca porque me permite una expresión emocional que a veces con el trabajo que tengo es complejo, es cantar. No que cante bien, no. Pero es la manera que yo tengo de sacar, ¿no? La expresión emocional. Creo que se nos olvida, y yo creo que todos en nuestra adolescencia hemos buscado esa canción triste para ponernos a llorar, ¿no? O intentado o una canción muy cañera como para intentar soltar todo eso, y conforme nos hacemos mayores lo perdemos, ¿no? Pues yo he intentado mantener eso como manera de expresión emocional. Y cuando hacía Qué bueno. atención domiciliaria, entre paciente y paciente, lo que hacía era poner música y cantar. Es como entraba como limpia a la siguiente, ¿no? Como libre de, Te de depuraba. emociones al siguiente domicilio. Ya ves, ya ves. Deporte y cantar, muy bueno, Mónica. Pues muchísimas gracias por esta media hora. Creo que al final tu testimonio nos va a hacer mucho más conscientes de lo importante que es vivir, que a veces en la vorágine del día a día se nos olvida y cuando te sientas y miras hacia atrás es cuando eres consciente, ¿no? Pero yo creo que viene bien tu discurso, tu narrativa para poner conciencia de que no sabemos hasta cuándo. Exacto. No hace falta lo que te decía, tener conciencia de muerte, porque eso no estamos preparados para eso, pero sí para tener conciencia de que lo que tengo es hoy y voy a intentar disfrutarlo hoy. Y si ahora que el sol no todavía no se va y tarda un ratito más, puedo salir y tomarme algo con un amigo, con mi madre, ¿no? Pues aprovechar eso, porque hay un día que no lo vamos a tener, seguro. Un día no tendremos a nuestra madre o un día no podremos salir a la calle y eso es lo que tenemos que tener conciencia, que lo que tenemos hoy un día no va a estar. Y eso es lo que tiene que hacernos, ¿no? El decir, pues voy a aprovecharlo, voy a disfrutarlo. Pues muy bien, Mónica, muchísimas gracias A ti, por poner por invitarme. conciencia a este discurso tan creativo, porque al final no lo tenemos presente en nuestro día a día. Entonces, tenerlo siempre al día te hace como pensar que no vas a vivir siempre. Y más tú que lo ves todos los Eso días. es, Porque muchas veces eso parece es. que estamos esperando a que pase algo a nuestro alrededor para de verdad decir que estoy aquí. Sí, y a veces es tarde.
ese es el problema. desgraciadamente. A veces hay tiempo porque le pasa a otro y me da como un sustillo y me da tiempo a mí, pero otras veces no tenemos tiempo de reaccionar. Vale, pues Mónica, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Otro abrazo para ti.